Bienvenidos todos, estimados amigos, al canal MathPlay SC con este nuevo video denominado Función de primer grado. Iniciemos en primer lugar revisando la estructura de una función de primer grado. La letra F hace referencia al tema de función. Bien, la variable X es una variable independiente. Esta representación es la función. Esta variable es la variable independiente. A continuación nosotros tenemos M, que representa la pendiente. En este tema, la pendiente, tenemos dos clases diferentes. Puede ser una ascendente o tal vez una descendente, ¿sí? Y a continuación tenemos una vez más la variable independiente. Recordemos que la variable independiente es aquella variable a la cual nosotros le podemos asignar cualquier tipo de valor que pertenezca a los números reales. El tema de función de primer grado representada por esta estructura, toda función es representada mediante una gráfica en el plano cartesiano. En ese sentido, al hablar de función de primer grado, bajo esta estructura estamos hablando que vamos a representar en el plano cartesiano como una recta, ¿sí? Es por eso que vamos a proceder a dibujar la gráfica, el plano cartesiano para poder explicar cómo es que se posiciona la recta en el plano cartesiano. Vamos a dibujar dos planos cartesianos porque vamos a tener dos rectas algo diferente. Ya vamos a explicar cómo entender antes de dibujar, ¿sí?, en el plano cartesiano. Recordemos nosotros que el eje X, en este caso las horizontales denominadas abscisas, son estas de aquí, negativo hacia la izquierda, positivo hacia la derecha. Y el eje de las ordenadas son aquellas verticales denominado eje Y. Bien, asimismo, positivo arriba, positivo abajo. Perfecto. Listo. Ahora sí. Nosotros en tema de función de primer grado, bajo la estructura f de x igual a m por x, vamos a tener dos representaciones. La primera va a tener este sentido y ya les vamos a explicar por qué razones o cómo diferenciar estos dos tipos de gráficas, incluso antes de poder encontrar ya las respuestas de cada una de ellas, ¿sí? Ahora, claramente podemos darnos cuenta que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Pero ¿cómo identificar claramente esto y aquí? Bien, vamos a hacernos base en el eje de las variables independientes, el eje de las X, para las dos gráficas. Vamos a tomar previamente un valor al azar con respecto al eje X, en este caso el -2. Y también vamos a tomar otro valor, bueno, puede ser diferente, no hay ningún problema. Ahora, el primer valor que tomamos, analicemos, ¿sí? ¿Por qué empiezo o por qué se debe empezar por el negativo? ¿Sí? Según la recta numérica, ¿sí?, debemos empezar la lectura debemos empezar desde el lado izquierdo hacia la derecha, como la lectura de cualquier número. Por ejemplo, el 12 empezamos del izquierdo hacia el derecho. 321 empezamos del izquierdo hacia el derecho a poder leer. Entonces, bajo esa estructura o forma de leer, pues todo se basa de la misma manera, tomando un valor en el eje de las X del lado izquierdo. Si nosotros interceptamos con la recta, vemos que está la intersección abajo. Pero si tomamos un valor del lado derecho, vemos que la intersección se encuentra arriba, ¿sí? Entonces,
Si primero tomando el valor se encuentra abajo y luego tomando otro valor se encuentra arriba, está yendo de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que nuestra gráfica crece. Bien, ahora analicemos bajo la misma forma este de aquí. Empezando de la misma manera. Este valor intercepta a la recta arriba, ¿sí? Porque estamos viendo hacia allá. Y el segundo valor vemos que intercepta abajo. Bien, ahora resumamos de arriba hacia abajo. Esta gráfica entonces decrece. Ahora bien, pueden decir ustedes, pues, profe, está bien, tenemos el plano cartesiano, tenemos la gráfica, podemos decir cuál es creciente y decreciente, pero ¿cómo saber antes de dibujar, cómo anticiparnos antes para ver qué es lo que vamos a esperar graficar en el plano cartesiano? Sencillo. Todo va a depender de la constante o de la pendiente L. Bien, el concepto dice, mientras la pendiente sea mayor que cero, siempre va a ser creciente. ¿Qué quiere decir? Que los valores de m tienen que ser siempre positivos. Pero para que sean decrecientes, entonces sería lo contrario. M debe ser menor que cero. Eso significa que los valores de m tienen que ser negativos. Ahora bien, ¿cómo está esto? Una estructura para este tipo de gráfica creciente sería así. F de x igual a m por x. Y una estructura de función de primer grado para esta pendiente decreciente sería f de x igual a menos m por x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Analizando los ejercicios, solo con ver estos valores, sea positivo o negativo, podemos anticiparnos en que nos puede dar una gráfica así o tal vez una gráfica de esta manera. ¿Sí? Es una manera de ir corroborando paso a paso lo que vamos haciendo y que al final nos salga lo que queremos realmente que salga. ¿Bien? Bien. Seguimos con la explicación. Nos hace falta en el tema de función de primer grado, nos falta todavía algo que agregar a la estructura para que quede ya completo prácticamente. Nosotros tenemos un segundo término que agregar a esa estructura, que ese valor puede ser positivo o negativo. Bien, en este caso sería más menos b. Pero, ¿qué representa más menos b? Corte al eje Y. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Qué quiere decir? Que sin importar el valor que tome esta variable, esta constante, pues va a pasar sí o sí por el eje Y, es decir, por el eje vertical. ¿Bien? Ahora, tenemos nosotros más menos, ¿ok? Y si va a cortar la recta por el punto que indique este valor al eje Y, entonces entendamos algo, que el eje vertical está contemplado de positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Es por eso que vamos a ver nosotros, para este caso, dos formas diferentes de poder analizar la gráfica antes y después de resolver el ejercicio. Bien, entonces pasemos a la parte gráfica para ver de una mejor manera cómo se representa. Una vez más vamos a representar esta estructura en dos planos diferentes. Vamos a ver cuál es la diferencia, pues, de la misma manera que la explicación anterior, cómo anticiparnos nosotros a la gráfica para no tener o por lo menos minimizar errores en el proceso de una función de primer grado. ¿Sí? De todas maneras, perdón, igual les voy a explicar cómo reconocer solo con observar el ejercicio plateado antes de dibujar. Ver
qué tipo de gráfica o por lo menos cuál es la orientación que nosotros debemos esperar. Bien, ahora sí, seguimos. Bueno, les voy a graficar de una vez y luego les explico cómo es posible. Tenemos una por aquí y tenemos otra por acá. Listo. Déjenme recordarles, bueno, resaltar que se coloca en cada una de las ejes la flecha porque eso representa que se extiende hasta el infinito y de la misma manera en las rectas producto de la función de primer grado para este tema, pues también se le debe agregar la flechita que indica que la recta se extiende hacia el infinito también, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos darnos cuenta nosotros aquí? Si recordamos el concepto de este valor de esta constante que indica que es el corte de la recta con respecto al eje Y, ¿sí? Podemos darnos cuenta que el eje Y es la vertical y está cortando justamente aquí. Si nosotros le ponemos un valor a ese punto, diríamos que estamos en el 1 para la Y. Ahora, analicemos el de acá. Vemos en cambio que la recta ya no está por la parte de arriba, está por la parte de abajo, a esta altura aproximadamente. También le voy a agregar un valor, pero en este caso sería -1. Entonces, si el concepto dice claramente que es el corte por donde pasa la recta con respecto al eje Y, vemos que la primera está arriba con positivo y la segunda está abajo con negativo. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que para este tipo de gráfica vamos nosotros que anticiparnos en dar del reconocimiento de lo siguiente. Si B es mayor que 0, es decir, si es positivo, vamos a tener este tipo de gráfica. ¿Qué quiere decir? Por encima del eje X. Pero si nos encontramos con este, entonces representa que B es menor que 0. Eso quiere decir que B tiene que ser negativo. En pocas palabras, el corte o la gráfica será del eje X para abajo. ¿Sí? Ahora bien, los ejercicios o la estructura de los ejercicios para poder encontrar nosotros o para poder darnos con este tipo de gráfica sería f de x es igual a mx más b. Y para poder darnos con este tipo de gráfica sería entonces f de x igual a mx menos b. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Solamente con que nos planteen el ejercicio y podamos analizar estos dos valores, podemos decir, si es positivo, entonces nos anticipamos que el punto de corte va a estar por encima del eje X. Pero si nos dan este ejercicio y este valor es negativo, entonces me puedo anticipar que el punto de corte va a estar por debajo de las X. ¿Bien? Estos, estimados amigos, es la explicación teórica. Básicamente siempre les digo a mis estudiantes que para poder realizar el procedimiento tengo que saber también la parte teórica. No puedo hacer de manera mecánica sin saber qué voy a encontrar. Más bien, con la parte teórica me puedo anticipar, ¿sí?, a preguntas, a procesos, e ir corroborando paso a paso qué es lo que me voy a encontrar. Bien, ahora, en nuestro siguiente video les mostraré el proceso de cómo graficar una función de primer grado en el plano cartesiano. Nos vemos pronto en el siguiente video. Hasta luego.